Iniciativa financiada por el Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Ríos a través del Plan Nacional de Lectura. Bienvenidos amigas y amigos a este nuevo programa del taller de radioteatro y lectura dramatizada. Mi nombre es Efraín Miranda Cárdenas, escritor de la Ciudad de la Unión, y seré su anfitrión en este programa. Lo que hoy vamos a ver es cómo producir efectos de sonido desde nuestro hogar, ya sea con materiales cotidianos o programas de edición de audio. Lo primero que debemos tener en claro es qué sonidos o qué efectos necesitamos para realizar nuestra lectura dramatizada o radioteatro. En el caso de la lectura dramatizada, que por lo general se realiza en solitario, es importante saber cuáles son los sonidos que vamos a necesitar para la ejecución de la misma. Pero, ¿cómo sabremos qué sonidos necesitamos? Para ello debemos remitirnos al guión que hemos escrito o buscar y leer qué elementos externos participan de la lectura del cuento. Es importante recordar también la elección del cuento o novela que vamos a leer debe estar acorde a nuestra capacidad de lectura y también a nuestra capacidad de generar efectos de sonido. En otro ámbito, por ejemplo el radioteatro, que por lo general se realiza a través de lecturas en vivo, también es importante contar con los elementos necesarios y ya descritos en el guión para evitar confusiones o espacios en blanco dentro de nuestra lectura. A continuación, veremos un ejemplo de cómo crear efectos de sonido con elementos cotidianos que todos tenemos en casa. Al referirnos al uso de elementos cotidianos, podemos usar lo que tengamos a mano para crear efectos de sonido. Por ejemplo, en caso de una conversación, podemos usar nuestro teléfono celular y grabar a nuestras familias mientras conversan. También podemos asistir a algún lugar público y grabar los sonidos ambientes. Una vez que tengamos esto, ya podemos usar esos sonidos para la interpretación de alguna de las escenas de nuestra lectura. Lo mismo ocurre con elementos como el choque de vasos. Podemos tomar dos vasos y usar la grabadora de nuestro teléfono celular o nuestro micrófono incorporado en el computador para grabar los sonidos que ejecutemos con los vasos en nuestras manos. De la misma manera, existen también técnicas para desarrollar sonidos poco habituales, ya sea con elementos como cuadernos viejos, a los cuales arrancaremos las hojas para simular el sonido de un libro rompiéndose, o también podemos usar el sonido de alguna ropa rasgada. Para ello necesitamos un trozo de tela y lo romperemos a una distancia adecuada de nuestro micrófono para grabar el sonido. Siguiendo con este tipo de ejemplos, también podemos dirigirnos a zonas naturales o boscosas para grabar el sonido ambiente que produce un bosque. Para ello, también necesitamos nuestro teléfono celular o algún dispositivo con el que podamos grabar aquellos sonidos. Debemos siempre estar en calma y mantener una buena distancia con el elemento que necesitamos grabar, ya sea el canto de los pájaros, el sonido del viento, el sonido del agua o cualquier elemento externo que pueda ser utilizado en nuestra lectura. El sonido de la ciudad también es un buen elemento para agregar como sonido de fondo a nuestra lectura. Todo depende de cuál sea nuestro guión y cuál es el cuento que hemos elegido para leer.
En el caso del radioteatro, donde los efectos de sonido por lo general se realizan en vivo, tenemos que tener los elementos a nuestra disposición para poder crear aquellos efectos. Por ejemplo, el caminar sobre piedras o caminar por la calle puede ser imitado a través de el uso de micrófonos de alguien caminando dentro del estudio. De la misma manera, en efectos como conversaciones lejanas, los participantes del radioteatro pueden ubicarse en una esquina de la habitación y hablar de manera coloquial con sus compañeros, mientras los demás hablan al micrófono, para que así la grabación no se interrumpa. A continuación, leeremos un fragmento del cuento Los ojos del gato del escritor regional Efraín Miranda Cárdenas, para que veamos cómo se agregan elementos a una lectura dramatizada. Los ojos del gato, de Efraín Miranda Cárdenas. Siempre en estas noches, donde la lluvia golpea con fuerza sobrenatural los cristales empañados de mi estudio, y las ráfagas de viento parecen lamentos, viene a mi mente uno de esos capítulos de mi vida que ojalá pudiera olvidar. Llevaba tiempo estudiando para mi examen final. Por esos días, las clases en la universidad acaparaban la mayor parte de mi día, y el vivir solo jamás me había complicado. Mi cabeza vagaba de aquí para allá en un millón de textos, libros y ensayos estresantes. Por aquel entonces, la compañía de otras personas no era más que un estorbo a mis necesidades carnívoras de conocimiento. Estaba esa noche intentando memorizar un párrafo, y tal como dije en un principio, la lluvia era ensordecedora. Hasta el mismo diluvio bíblico sería un mero estornudo ante el incansable azote que recibían mis ventanas, y a su vez el viento no hacía más que subrayar la creciente tormenta que intentaba derribar algo más que mi concentración. Los ojos del gato, de Efraín Miranda Cárdenas. Siempre en estas noches, donde la lluvia golpea con fuerza sobrenatural los cristales empañados de mi estudio, y las ráfagas de viento parecen lamentos, viene a mi mente uno de esos capítulos de mi vida que ojalá pudiera olvidar. Llevaba tiempo estudiando para mi examen final. Por esos días, las clases en la universidad acaparaban la mayor parte de mi día, y el vivir solo jamás me había complicado. Mi cabeza vagaba de aquí para allá en un millón de textos, libros y ensayos estresantes. Por aquel entonces, la compañía de otras personas no era más que un estorbo a mis necesidades carnívoras de conocimiento. Estaba esa noche intentando memorizar un párrafo, y tal como dije en un principio, la lluvia era ensordecedora. Hasta el mismo diluvio bíblico sería un mero estornudo ante el incansable azote que recibían mis ventanas, y a su vez el viento no hacía más que subrayar la creciente tormenta que intentaba derribar algo más que mi concentración. Los ojos del gato, de Efraín Miranda Cárdenas.
Siempre en estas noches, donde la lluvia golpea con fuerza sobrenatural los cristales empañados de mi estudio, y las ráfagas de viento parecen lamentos, viene a mi mente uno de esos capítulos de mi vida que ojalá pudiera olvidar. Llevaba tiempo estudiando para mi examen final. Por esos días, las clases en la universidad acaparaban la mayor parte de mi día, y el vivir solo jamás me había complicado. Mi cabeza vagaba de aquí para allá en un millón de textos, libros y ensayos estresantes. Por aquel entonces, la compañía de otras personas no era más que un estorbo a mis necesidades carnívoras de conocimiento. Estaba esa noche intentando memorizar un párrafo, y tal como dije en un principio, la lluvia era ensordecedora. Hasta el mismo diluvio bíblico sería un mero estornudo ante el incansable azote que recibían mis ventanas, y a su vez, el viento no hacía más que subrayar la creciente tormenta que intentaba derribar algo más que mi concentración. Ya hemos terminado nuestra primera lectura dramatizada con efectos de sonido y música de fondo. Espero que les haya gustado esta clase, amigos. Nos vemos el próximo miércoles para ver cómo se puede complementar estos efectos en un radioteatro. Que tengan una buena semana. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.